Y el miedo es una reacción natural que tenemos todos los seres humanos, ¿ya? Incluso te podría decir de que es algo que nos ha hecho evolucionar como especie, ya que el miedo nos ha hecho, por mecanismos biológicos, ¿no? El sistema de lucha o huida, o sea, es para enfrentar situaciones o para huir de situaciones. Es muy temporal, es muy difusa y ocurre casi siempre cuando uno se siente amenazado por algo. Entonces, ahí uno tiene esta reacción emocional que ciertamente lo puede paralizar un momento, pero de ahí es capaz de utilizar su aspecto cognitivo, reflexiona, medita, analiza la situación y puede corregir su comportamiento, puede tomar decisiones sobre cómo manejar, cómo gestionar este miedo y proseguir con su vida. Se puede enfrentar el miedo. Una fobia no se puede enfrentar porque es un temor irracional. La fobia es un trastorno mental y del comportamiento. Está dentro de la 10ª clasificación internacional de trastornos de este tipo, considerada por la propia Organización Mundial de la Salud. ¿Y por qué es un trastorno una fobia? Porque la persona que la padece prácticamente tiene muchas limitaciones para el ejercicio cotidiano de su vida, para cumplir las tareas de la vida, tanto en el seno personal, familiar, laboral y social. Una fobia implica una reacción de ansiedad que desborda a la persona y que ocurre cuando ésta es expuesta ante un objeto, ante una situación, ante algo determinado, específico, que le causa esta reacción. Lo que para algunos resulta inofensivo, para otros estar expuestos a una misma situación u objeto que la mayoría de personas es un suplicio, una batalla que suele librarse en silencio a causa del prejuicio. Yo tengo mucho temor a las aves en general, específicamente también a las palomas, ¿no? Que es con lo que inició mi fobia. Incluso llegó a un punto de que no solo era presenciar al animal en vivo, sino en dibujos, ¿no? Dibujos, imágenes, fotos, me generaba mucha ansiedad, ¿no? Y ya no solo específicamente la paloma, sino en general cualquier tipo de aves, al punto que yo considero que lo que me genera mucho temor son las plumas. Sí, las plumas son las que me genera bastante ansiedad y el aleteo de las aves, ¿no? Y es por eso que lo he generalizado a cualquier tipo de ave. El simple hecho de ahora hablarlo, ¿no? Poder reconocer ese temor que yo tengo, ya me genera cierta ansiedad, ¿no? Yo he descubierto que durante el proceso se ha ido intensificando, ¿no? Llegó un momento que sí lo he tratado y ha logrado a poder controlar de alguna manera los síntomas que me genera, pero el temor sigue, ¿no? Y yo puedo reconocer que necesito todavía seguir trabajando en esto, necesito poder superar, porque ahora, bueno, a esta altura ya yo puedo ver, ¿no? El animal cerca incluso, pero todavía no lo puedo tocar, ¿no? Me genera mucha repulsión, incluso he sentido que me falta el aire, ¿no? No poder respirar, esa agitación tan intensa que crees que te vas a desvanecer, ¿no? Entonces, sí hay esos síntomas, son reales, no son imaginarios, realmente a veces uno cree, pero pon de tu parte, ¿no? Tienes que ser fuerte. Entonces, no va a partir simplemente el hecho de ser fuerte, sino necesitas una ayuda. Ahora que soy mamá incluso, el tener que controlar estos síntomas, esa ansiedad que me genera por no generarle el miedo también a mi hija, ¿no? Entonces, todo este cúmulo te genera mucha más ansiedad, ¿no? Que lo puedes manejar con terapia.
Los síntomas físicos de una fobia son sudoración profusa, aceleración del ritmo cardíaco, hiperventilación. Algunas personas refieren mareos y trastornos del ritmo evacuatorio, dolores en diferentes partes del cuerpo. Y los síntomas mentales de una fobia son nerviosismo, excesiva preocupación por lo que le está sucediendo en ese momento, intranquilidad psicomotora. Esto hace que la persona no pueda realizar sus actividades cotidianas. ¿Qué pasa con las fobias? ¿Cuáles son las causas? Se han postulado diferentes causas. Las primeras tienen que ver con cierta predisposición biológica. ¿Qué significa esto? Que las personas que tienen algún familiar cercano, consanguíneo, un padre, una madre, un tío, un abuelo, un primo, que tiene una fobia o cualquier trastorno de ansiedad, está ya predispuesto de por sí a tenerla también. Y otro punto tenemos también lo que se llama el condicionamiento operante, o cómo nosotros podemos no heredar la fobia, sino transmitir la fobia. Si yo vivo con una persona que es muy temerosa, pues me empiezo a comportarme desde el punto de vista temeroso. Y eso también puede hacer pues, que pueda desarrollar una fobia. O sea, realmente es un mecanismo complejo, no hay una única causa para el desarrollo de fobia. Generalmente sabemos que el 40 al 50% de las fobias se crean en los primeros 10 años de vida. Hasta la edad, bueno, en algunos casos hablan hasta la edad adolescente. Y esto generalmente sucede por experimentaciones de sucesos traumáticos, ¿no? Que puede haber tenido esta persona a lo largo de su vida. En mi caso, yo lo identifico desde un hecho muy traumatizante que fue cuando tenía unos 5 años. Mi abuelita criaba palomas. Yo me veo en esta escena dentro de la jaula, ¿no? Donde la puerta se cierra y las palomas comienzan a volar, ¿no? Desesperadas. Entonces, ese hecho tan intenso para mí generó, ¿no? todo este temor que hasta ahora, pues siendo adulta, todavía me es difícil poder afrontar, ¿no? Entonces hay una raíz, ¿no? Hay un inicio, y es justamente donde se tiene que abordar, ¿no? Con la ayuda del profesional especializado se puede tratar y puedes tú hacer tu vida lo más normal que se puede esperar, ¿no? Poder interactuar lo más adecuadamente. Al igual que Elizabeth, Pedro es un profesional de la salud mental. Conoce de cerca las fobias. Él y sus hermanas las padecen. Mientras él siente un genuino terror a las alturas, sus hermanas menores se enfrentan al temor por las cucarachas y los grandes animales. ¿Qué hecho recuerdas que propició esta fobia? Cuando he visto en terapia, el hecho más antiguo con respecto a esta fobia, si hablamos de trauma, podría ser un día en el Parque de las Leyendas, en donde mi padre me carga en sus hombros, y lo que yo recuerdo es tener mucho miedo de que me vaya a soltar. Obviamente no me iba a soltar, pero me daba miedo y yo veía los cocodrilos en la parte de abajo y tenía miedo. Creo que era porque había visto también documentales de cocodrilos, cómo se comían a sus presas, y los miraba desde arriba y me agarraba con fuerza, y recuerdo que había tensión en mis piernas para no caerme. Si es una persona importante para mí y esa persona se acerca a un balcón, que digamos piso 5, yo me voy a sentir con miedo, porque lo que se va a formular en mi cabeza, o la imagen que se formula en mi cabeza, es que esa persona se puede impulsar mucho y se puede caer, o que el balcón va a desaparecer. Es totalmente irracional, no tiene sentido, pero es lo que se proyecta en mi cabeza y se dispara mi sistema de alarma. Tengo una hermana que tiene fobia a las cucarachas, por ejemplo, y mi otra hermana creo que también tiene fobia... mi otra hermana tiene fobia a los animales grandes, a los animales inmensos. Yo también, diría que sí, porque me siento desesperación cuando pienso en las ballenas, que son grandísimas. No es que yo reaccione fóbicamente de forma constante. Yo puedo tolerar estar en un piso alto, puedo pasar por un puente colgante,
puedo hacer distintas cosas, pero por ejemplo mi hermana menor se paraliza cuando ve su objeto fóbico enfrente. Y esta sociedad es bastante invalidante hacia los miedos. Constantemente nos dicen, pero ¿cómo le vas a tener miedo a eso? ¿O por qué o por qué tenerle miedo a algo tan pequeño? Mira, no pasa nada, ¿cómo yo lo puedo hacer y tú no? Vamos, enfréntalo, fuerza. No, no funciona. Para la ansiedad no vale que nos digan ten fuerza, porque no es una cuestión de fuerza. Mi cerebro, o sea, químicamente mi cerebro me está diciendo hay peligro. Protégete del peligro. A nivel mundial, sabemos que del 9 al 18% de la población mundial va a tener algún tipo de fobia. Y esto se debe porque hay el número de fobias de lo que se te puede ocurrir. Desde miedo a los palillos chinos, por ejemplo, hasta miedo a una cucaracha, miedo a las alturas, o sea. Y esto generalmente, pues, al mayor número de estímulos, pues mayor se acrecenta la fobia. Ahora, el punto característico sería cómo se va a diagnosticar, ¿no? O cuántas personas realmente que sufren esto a veces ni siquiera se dan cuenta que la sufren hasta que realmente están en un escenario donde tienen que vincularse al miedo. En cifras actualmente en el Perú, te puedo comentar de que estamos entre el 1.3 al 4% de la población que sufre de algún tipo de fobia, desde fobias sociales hasta fobias específicas. Y esto se ha aumentado en el último año, sobre todo la parte de las fobias sociales, un 20%. En el diagnóstico, ojo. Yo creo que el tratamiento actual de las fobias y de toda esta situación de ansiedad son dos tratamientos básicos. El primero es el tratamiento farmacológico, que eso lo ve la parte de psiquiatría, donde hay antidepresivos, hay ansiolíticos, hay otro tipo de medicamentos que te ayudan a regularizar y bajar tus niveles de ansiedad. Y el otro es el tratamiento psicológico, los dos tienen que ir de la mano. Lo primero es poder aceptar, ¿no? Que hay algo que no me permite poder desenvolverme adecuadamente, que no me permite disfrutar quizás de actividades que yo quisiera, ¿no? Entonces parte por el aceptar y el que es como cualquier persona le podría pasar, ¿no? Siendo incluso yo psicóloga, paso por esta situación, entonces a pesar de tener estrategias, no sola lo puedo resolver. Necesito la ayuda de un profesional, de un especialista que me brinde esas estrategias y ese soporte para poder superar estas situaciones. Para poder trabajar una fobia, lo primero es permitir que una persona se dé cuenta y que llegue al estado de conciencia de no sentir vergüenza de su miedo. Es como, por ejemplo, ahorita yo estoy hablando de mi fobia, no me da vergüenza de mi fobia, es natural que tenga miedo. Si es que me vienen estas ideas de que me voy a caer, que voy a caer del segundo piso, que se va a desaparecer el piso, entonces, ¿cómo no tener miedo? Entonces, el primer paso es ayudar a los pacientes, a las personas a validarse, a que reconozcan que su miedo es natural, que su malestar es natural, que tienen derecho a tenerlo. Entonces, una vez que quitamos este componente de yo juzgándome, puedo empezar a debatir la fobia, puedo empezar a contrarrestarla. Desde un modelo de la cognitivo-conductual podemos empezar a lidiar con el malestar y a lograr que el cuerpo tolere este malestar. Si una persona quiere vencer su fobia, entonces lo que necesita es enfrentarlo. Pero yo sí aconsejaría que cualquier trabajo de fobia se lleve con un profesional. Porque la idea en la fobia es, creo que el objeto fóbico me va a matar, va a acabar conmigo, me va a desaparecer. Entonces es sumamente difícil lidiar con ese miedo solo y podría llevarnos a entrar inclusive en un colapso nervioso o en un ataque de pánico. Hay un tabú en salud mental bastante grande y es por eso que nos encargamos, y te doy gracias por el espacio, porque es importante hablarle a las personas de que ir al psiquiatra o ir al psicólogo es como ir al dentista, como ir al cardiólogo, como ir al gastroenterólogo. Lo que pasa es que tenemos el tabú de decir que los psiquiatras y los psicólogos son para gente que esté loca. Y la palabra loca es relacionada con psicosis. Un mensaje, digamos, para todas las personas que puedan tener fobias o cualquier trastorno de ansiedad o cualquier problema de ansiedad es que no necesitan seguir pasándola mal, porque ya se han hecho investigaciones, hay métodos comprobados que funcionan
Entonces, buscar ayuda es lo mejor que podemos hacer porque nos va a permitir no disminuir, ya cortar este desgaste emocional, físico y cognitivo que nos trae la ansiedad. Las fobias paralizan, asfixian y merman la calidad de vida de los que tienen que convivir con ellas. El primer paso para quienes las padecen está en reconocer que existe un problema, y para el resto de la sociedad está la tarea pendiente de desarrollar una mayor empatía. Mirar al otro con respeto y sin prejuicios es una deuda urgente por saldar. La violencia hacia las mujeres no es un problema nuevo, no es un problema de solo un grupo, sino es un problema que tienen todas y que es un problema histórico. Me quitaba la ropa, todo, y me pegaba con patadas, puñetes, donde me caiga. Cada denuncia de violencia de género es una alerta de una mujer que está en riesgo. No quieras silenciar tu propia voz. Nadie te va a contar lo que tú estás sintiendo. Cuando tú empieces a identificar que tus sentimientos, que tus derechos se ven vulnerados, tienes que actuar inmediatamente. Que ese hombre me matara y que mis hijos se quedaran solos. Yo tenía que caminar mirando al suelo, porque si no era un peñiscón o como que ya llegaba a la habitación y era pegarme. Pero yo sufrí hasta abuso sexual. Y eso, yo digo que nunca lo voy a superar. Tú eres una mujer capaz de poder sostenerte en la medida que te lo creas. Pero si sigues sumisa en una relación en la cual no eres feliz, maltratan a tus hijos, te maltratan a ti, te humillan a ti, no tienes voz ni voto y lo permites porque es el papá de mis hijos, ¿y qué vamos a hacer si él no está? Con estos pensamientos limitantes estamos criando niños en un contexto donde la violencia es el pan de cada día. Quería marcar diferencia en dejarlo a él, pero no sentía apoyo, no sentía ayuda, sentía que estaba sola. He visto en la televisión, me hizo muchas cosas, tenía miedo de terminar igual, tenía miedo de que ese hombre me matara y que mis hijos se quedaran solos. Úrsula tiene 26 años. 13 de ellos sufrió maltrato físico y psicológico por parte de su ahora expareja. Es madre de 3 niños y quiere que conozcan su historia para que otras mujeres no cometan el mismo error que casi la lleva a la muerte. Ella se enamoró a los 13 años. A los 17 quedó embarazada y de un momento a otro los insultos y los golpes empezaron. Cansada de la violencia, decide huir a Tacna con su hijo y empezar una nueva vida. Yo viví en Tacna como 1 año, sola. Estuve con mi hijito el mayor y estuve trabajando en el restaurante, estuve trabajando de ver la forma, ¿no? Cómo poder salir. Me sentía bien, pero él me encontró por el internet y él llegó hasta Tacna. Y bueno, yo de miedo, entonces dije, bueno, ya sí vamos a estar. Úrsula soportó el maltrato, pues quería que sus hijos crezcan con una figura paterna. Buscaba formar la familia que nunca tuvo. Volví a quedar embarazada de mi hija y dije, no, de repente esta vez él va a cambiar, siempre dándole una oportunidad a él para que él pueda mejorar. Pero vi que no reflexionaba con mi hijo, vi que no reflexionaba con mi hija.
Ellos sobrevivían vendiendo caramelos, hasta que un día una pareja de esposos les propone irse a vivir a Puerto Maldonado. Yo dije, wow, acá está la solución, voy a poder avanzar, voy a poder salir adelante y al menos él va a poder trabajar y yo ya no voy a estar así. Fue mi mentalidad. Los golpes seguían, él me seguía pegando, los celos estaban y era cada vez yo no podía ni mirar allá ni mirar allá. Yo tenía que caminar mirando al suelo porque si no era un peñiscón o como que ya llegaba a la habitación y era pegarme y me caía la sangre y mi hijito, el chiquito, me preguntaba, mamá, ¿por qué está sangrando? No, le digo, se me ha roto una venita. Sin embargo, el lugar que les ofrecieron para vivir estaba alejado de la ciudad. No contaban con los servicios básicos y no había dónde comprar alimentos. Él no quería que mis hijos estudiaran, no quería que ellos recibieran atención médica. Mi hijito, el mayor, no sabía leer, no sabía escribir, mi hijita tampoco. Y estábamos como salvajes prácticamente, porque no teníamos un apoyo de nadie. Yo, cansada de todo eso, mi hijito me dice, mamá, yo quiero de grande ser ingeniero minero, porque yo te quiero hacer tu casa de oro. Y eso a mí me dolió bastante, porque sabía que ahí no iba a llegar a nada. Tan solamente quizás por esa mentalidad de tener una familia, una unión, ¿no? Tener el hogar que quizás yo nunca tuve, quise dárselo a él, pero se lo estaba dando mal y entré en razón. Úrsula, con ayuda de algunos vecinos, logró comunicarse con su padre que vive en Lima. Le contó la situación que atravesaba y todo el maltrato que recibía. Él decidió ir por ella a Puerto Maldonado y sacarla de esa vida llena de violencia. Me metí al baño, me quitaba la ropa, todo y me pegaba con patadas, puñetes, donde me caiga. Lo amé de verdad. Mi corazón fue abierto, pero él no me entregó nada. Ya en la capital fueron a pedir ayuda al Ministerio de la Mujer. Luego, junto a sus 3 hijos, fue derivada a la Casa de la Mujer de la Municipalidad de Lima, donde recibe apoyo legal, psicológico y participa de talleres productivos. Aprendí ahora a hacer pan. Yo no sabía hacer los panes. He aprendido a hacer alfajores. Sé hacer muchas cosas que he ido aprendiendo y también mis niños han ido avanzando. Con la documentación también me han ayudado bastante. Entonces la señorita está constantemente preguntándome ¿qué te falta? ¿Cómo estás? ¿Te sientes bien? Y lo que me gusta, ¿no?, es que cuando uno se levanta, lo primero que te dicen, ¿cómo has amanecido? ¿Has amanecido bien? Y eso a mí me hace sentir cuidada. Afortunadamente, Úrsula escapó del maltrato. Rompió ese ciclo de violencia y no se convirtió en un caso más de feminicidio, mujeres que mueren en manos de sus parejas o exparejas. El feminicidio íntimo, que tendría que ver con el feminicidio que ocurre en el marco de relaciones de pareja o relación de expareja o relaciones afectivas. Pero también hay otros tipos de feminicidio, como el feminicidio no íntimo, por ejemplo, estos casos de acoso, en donde la víctima no tiene ningún vínculo con la persona, es un X que la acosa y que luego termina asesinándola, como hemos tenido algunos casos lamentables, como el de Ivy Ágreda. Que es uno de los casos emblemáticos. Antes de este crimen hay otras formas de violencia que se expresan, como la violencia psicológica, como la violencia económica, como la violencia física. Y muchos de estos casos, lamentablemente, las víctimas sí han denunciado los hechos, incluso han solicitado medidas de protección y en muchos casos estas medidas de protección o no han funcionado o no se han implementado adecuadamente, ¿no? Entonces también hay una responsabilidad del Estado en cómo procesa las denuncias, porque cada denuncia de violencia de género es una alerta de una mujer que está en riesgo. De acuerdo a cifras del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, en el año 2021 se registraron 136 feminicidios y 293 casos de tentativa de feminicidio. Mujeres que escaparon de la muerte, que lograron sobrevivir. Y en el 2022, solo en el mes de enero, se han registrado 17 feminicidios. En cuanto a tentativa de feminicidio, se han denunciado 20 casos.
Las modalidades más empleadas por los agresores son el acuchillamiento y estrangulamiento. Para no ser parte de las estadísticas, es muy importante que sepa identificar la violencia y denuncie. Me maltrata, ¿qué? ¿Solo porque te golpea? El maltrato es desde que te desprecia con la mirada, desde que tu voz no es oída. El maltrato es emocional también. Entonces no es un golpe solamente, hay grados. Empiezan a enamorar, dame la clave de tu celular. Yo tengo que conocer quiénes son tus amigos. No me gusta tu amigo, no me gusta tu amiga. No me gusta tu ropa, no me gusta lo que dices. Aléjate de tu mamá, aléjate de la familia. ¿Qué está haciendo? La está aislando. ¿Y qué es lo que ella permite? Porque ya lo está permitiendo. Ser una víctima de esta situación, en la que ya después no va a poder escapar. Yolanda Menéndez, psicóloga especialista en temas de familia, también señala que el agresor no cambia si no recibe ayuda profesional. No va a cambiar. Así de simple, no va a cambiar. ¿Por qué? Porque esta persona no acepta que tenga algún problema. No lo acepta, no lo quiere ver, no considera importante lo que está pasando porque es el dueño de la última palabra. Por lo tanto, la equivocada eres tú, la loca eres tú, la enferma celosa eres tú. Por lo tanto, yo estoy bien, siempre estaré bien, yo tengo la razón. Machismo, pues. No es que va a cambiar, quien tiene que cambiar eres tú. Quien tiene que empezar a verse con unos ojos de bondad y de amor propio eres tú. No él. Si tú te vas, ¿yo qué hago? Me muero de amor, no, yo no me puedo vivir sin ti. ¿Cómo que no puedo vivir sin ti? Estar al lado del esposo porque quiero que mis niños tengan papá, ese era un cuento de hace 40, 50 años. Hoy no es permitido. La historia cambió. Queremos evitar que estas madres que ya asumieron su maternidad la completen como tiene que ser. Mi rol al ser mamá es primero soy mamá y protejo. No, primero voy a ser la novia, la enamorada, la no sé qué, y después soy mamá. Mamá. Y una mamá que sabe trabajar y salir adelante tiene cómo sostener a sus niños. Y no permitir violencia ni maltrato. Si tú te vas, yo me muero. No te vas a morir. Mueres y te quedas en esa relación. Y la pregunta clave, ¿soy yo feliz en esta relación con esta persona? Tengo más momentos bonitos y menos momentos desagradables, donde ni siquiera hablo de violencia, momentos desagradables. Pero si ya hay violencia, no tengo nada que sopesar. Si ya hay violencia física, emocional, verbal, ese tipo de indicadores a ti te hacen ruido. No quieras silenciar tu propia voz. Nadie te va a contar lo que tú estás sintiendo. Cuando tú empieces a identificar que tus sentimientos, que tus derechos se ven vulnerados, tienes que actuar inmediatamente. Tienes el deber del autocuidado y el derecho a una vida sin violencia. El Código Penal sanciona el feminicidio con una pena que va desde los 20 años de cárcel hasta la cadena perpetua. El abogado penalista Juan Carlos Portugal nos detalla los escenarios. Entonces, una pena no menor de 20 años se da cuando la víctima es sometida al delito de feminicidio dentro de un contexto de hostigamiento sexual, un contexto de violencia familiar, un contexto de coacción, cuando hay un abuso de poder, hay un abuso de confianza, cuando hay una discriminación previa. Hay un segundo nivel. Esta se produce en una relación de dependencia cuando la mujer está en estado gestacional, la víctima está embarazada, ¿no? Cuando es menor de edad, cuando sufre de alguna discapacidad que no le permita poder defenderse o la someta a un grado de resistencia mucho más minúsculo. La pena allí es no menor de 30 años hasta 35 años. Y la pena puede ir hasta cadena perpetua si hay dos de estos elementos mencionados. Recuerde que existe la Ley 30-364 que busca prevenir y erradicar la violencia contra la mujer. Esta indica que en un plazo de 72 horas, un juez puede otorgar medidas de protección a la víctima para que el agresor no tenga ningún tipo de acercamiento. Y de no acatar la medida, puede ser sancionado con hasta 12 años de cárcel. Que si se rompe la orden judicial, el autor que mensajea, que llama, aún teniendo la prohibición, o que está al acecho en la esquina de su casa, o que la busca, le toca el timbre y luego se va, y genera, por supuesto, un estado de indefensión de ella hacia él, comete el delito de desobediencia y resistencia a la autoridad. El acoso en el Perú ya es un delito que puede llevarlo a la cárcel. Cuando ella no consiente acercamientos, comunicaciones, envíos de mensajes,
visitas sin su autorización, los denominados reglajes, es decir, la persona sabe dónde está en el cine y la acecha, está en la expectativa de su salida, está en el colegio y la acecha, está en la expectativa de su salida, está comiendo un helado y la acecha, interviene, se comunica, bien, se acerca, se aproxima hacia ella, la sanción es mucho más drástica, incluso supera hasta los 10 años. Para prevenir la violencia, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, a través de su programa Aurora, viene implementando medidas para hacer frente a este problema. Por lo menos 6 de cada 10 mujeres ha vivido una situación de violencia. Entonces, lo primero que tendríamos que señalar es que la violencia hacia las mujeres no es un problema nuevo, no es un problema de solo un grupo, sino es un problema que tienen todas y que es un problema histórico. Si necesita orientación psicológica, legal, no sabe qué hacer o si es testigo de un hecho de violencia y desea reportarlo, puede llamar a la línea 100. La línea 100 es un servicio gratuito, 24/24, 7 días de la semana y con atención en quechua y aymara. De repente tengo una duda, de repente no sé a dónde acudir, puedo llamar a la línea 100 que me va a dar una orientación de dónde acudir o qué acciones tomar. También está a su disposición los centros de emergencia mujer a nivel nacional. El objetivo del Centro de Emergencia Mujer es brindar orientación legal, psicológica, acompañamiento también legal, patrocinio legal de casos sobre violencia hacia la mujer. A la fecha tenemos 430 centros de emergencia mujer a nivel nacional. Los centros de emergencia mujer son gratuitos, ¿no? El servicio que se presta es gratuito. Por eso es bien importante tenerlo en cuenta, no hay un cobro por él. En el caso de los CEMS que están en comisaría, estos atienden 24/24 y 7 días a la semana. Los que son en convenios con las municipalidades tienen un horario más reducido. Si la situación es complicada, la víctima no tiene dónde permanecer con sus hijos, el Ministerio de la Mujer cuenta con 22 hogares de refugio temporal a nivel nacional, que atienden en situaciones ya extremas, donde la mujer, donde la víctima de la situación de violencia necesita salir de su espacio y se refugia en este hogar. En este hogar hay atención psicológica, hay atención legal, puede ir con sus hijos, ¿no? Pero son para casos específicos, son espacios muy seguros donde se busca que la víctima tenga la mayor seguridad posible para que no sufra ningún tipo de agresión. La directora ejecutiva de Flora Tristán, Liz Meléndez, señala que aún falta mucho por trabajar, más aún en las zonas alejadas del país, zonas rurales, donde muchas veces no tienen acceso a la justicia. Problemas de acceso, barreras de acceso lingüísticas, barreras geográficas, ¿no?, de las mujeres rurales, andinas y amazónicas, ¿no? Entonces, eso todavía es un gran pendiente que tiene el Estado. Y las cifras de violencia sexual contra las niñas son muy altas en las zonas rurales y en las zonas amazónicas también por la gran ausencia del Estado. Además, señaló que no se debe revictimizar a las mujeres que sufren violencia, porque eso hace que muchas no denuncien. Muchas veces esa revictimización se hace con comentarios como culpar a las mujeres de la violencia, dudar de su testimonio, pedirles una y otra vez las declaraciones. Los especialistas remarcan que para cambiar la sociedad se debe trabajar en educación desde pequeños, enseñarles que hombres y mujeres tienen los mismos derechos. Como las mamás también va criando a los hijos, ¿no? El hijo hombrecito con la corona, el reycito no hace nada y la hijita mujer, si tú tiendes la cama de tu hermanito, haz todo porque tú eres mujercita, tú cocina y tú todo. Entonces esos conceptos hay que cambiarlos también desde la primera etapa. Hombre y mujer están en las mismas condiciones de aprender a lavar, planchar, cocinar, trabajar, producir y ser un equipo, porque no es que me estás ayudando, estamos trabajando juntos para que nuestro hogar salga adelante. Todos somos iguales, que todos tenemos igualdad de derechos, que todos tenemos igualdad de oportunidades y que para construir un país distinto no podemos permitir situaciones de violencia. Este tecnopor es de uso industrial. Mucho se ha hablado del tecnopor de los envases de comida, pero poco se ha hablado del tecnopor industrial.
y que estas bolitas los peces piensan que son huevitos de pescado y se lo comen. Que no solamente es el Tecnopor, sino el plástico que genera microplástico. Y este microplástico es muy crítico para nosotros, el de la Amazonía peruana, que encontró microplástico en algunas especies de pescados que las personas consumen. Ellos han hecho un daño colateral y nosotros somos afectados directos. Y queremos que ellos nos den una solución. ¿Qué va a hacer con nosotros? Porque ellos han malogrado, han destruido toda nuestra área de pesca. Es un atentado a la salud, es un atentado a nuestro trabajo. Esto es algo que no puede quedar pues en la impunidad. Este está contaminando a nuestra sociedad, no solamente a los pescadores. Posiblemente de acá en adelante, si ustedes quieren comer pescado, ya da miedo de comer porque ya va a ser contaminado. El derrame de más de 11.000 barriles de petróleo ocurrido en enero en el mar de Ventanilla, que se ha extendido decenas de kilómetros y demandará meses de labores de limpieza, ya es catalogado como el mayor daño ecológico de nuestra historia. Lo cierto es que este grave incidente es uno de tantos que por décadas vienen golpeando nuestro mar. Hace más de 50 años, cada día toneladas y toneladas de desperdicios, entre ellos Tecnopor de diferentes tamaños y toda una variedad de plásticos fabricados con petróleo y sustancias tóxicas, discurren por nuestros ríos y van a parar al mar por el norte, centro y sur del país. Lo que dice Naciones Unidas es que si nosotros no tenemos una gestión adecuada del plástico, lo que va a pasar en el 2050 es que vamos a tener más plástico en el mar que peces. En el siguiente informe, una mirada al problema actual que afronta el Perú y el mundo, el impacto en nuestra salud y la de otras especies, normativas encaminadas como la prohibición del uso del Tecnopor y plásticos de un solo uso, la gestión de residuos y otros aspectos que aún pueden corregirse. La playa Márquez, situada en la provincia constitucional del Callao, es considerada hace varios años como la más contaminada del país. La corriente marina influye en tal distinción y es que constantemente el oleaje trae a este lugar parte de los desechos que son vertidos al mar del primer puerto y de ciertos distritos costeños de Lima. Más del 50% de lo que hay en las playas contaminándolas es plásticos. Y eso está a la vista. Plásticos de distinto tipo, de distinto uso, material, comercial, de la construcción. Arturo Alfaro, ambientalista y presidente de una conocida ONG, asegura que cada vez el problema es más grave. Hace menos de 2 meses, con el apoyo de más de 150 personas y maquinaria pesada, se recogió más de 250 toneladas de basura de esta playa. Y hoy parece que nunca ocurrió ello. Nosotros lo dejamos limpio, con 4 días de trabajo, y que veamos esta cantidad de acumulación, ¿no? Este Tecnopor es de uso industrial. Mucho se ha hablado del Tecnopor de los envases de comida, pero poco se ha hablado del Tecnopor industrial. Si yo veo en este momento la playa, el mayor Tecnopor que veo es este. Industrial. Industrial. Y que estas bolitas se salen y que ya están acá. Mira. Y que se encuentran flotando también. Flotando, los peces piensan que son huevitos de pescado y se lo comen. Entonces, ya se están contaminando. Esto de Tecnopor industrial causa una tremenda contaminación también.
A casi 3 meses de la entrada en vigencia del marco regulatorio sobre el plástico de un solo uso, que prohibió la entrega, comercialización y uso de envases de Tecnopor para alimentos y bebidas, todo indica que la normativa no es la solución integral al problema. Y es que el Tecnopor de uso industrial, que no está prohibido, es el que ahora se encuentra en mayor medida contaminando las playas. Porque ese Tecnopor en sí no es malo, ayuda. Se mantiene la comida fría o te mantiene la comida caliente. En los techos lo usas también para aislamiento térmico. Es bueno el Tecnopor. Lo malo es cuando está botado en el mar. Esto es desecho de la construcción. Si estas maderas acá están, y toda la madera acá, la mayoría es de la construcción, es porque hay malos empresarios. Acá no es solamente un tema del Estado, no, que el Estado no cuida, no vigila. Un momento, el malo es el empresario. El mal empresario que para no gastar en disponer sus desmontes en un sitio autorizado donde paga, va y lo echa al mar, va y lo echa al río y contamina. La exministra del Ambiente, Fabiola Muñoz, promotora de la prohibición del uso del Tecnopor para alimentos, indica que la medida respondió al conocerse que en el calor dicho material producía sustancias nocivas para la salud, además de conocerse que una partícula de Tecnopor tarda cientos de años en degradarse. Algunos congresistas planteaban dar un plazo solamente de 6 meses. Las industrias planteaban un plazo de 5 años. Pero con el diálogo yo creo que llegamos a un buen acuerdo, que fueron 3 años. Ese plazo ya se venció. Las industrias más responsables, los restaurantes, los supermercados, muchos de esos actores empezaron a hacer ese cambio, inmediatamente se aprobó la ley e inclusive hubieron algunos que lo hicieron antes. Desgraciadamente hay otros que como siempre esperan el último plazo y ahora están preocupados porque no tienen alternativas al plástico de un solo uso o sus empaques, lo que utilizaban para sus productos era Tecnopor. Entonces, en este momento están en esa disyuntiva. Desde la dación de la norma ha habido pasos importantes que ha hecho tanto la industria adecuándose, tanto los consumidores a través de cambios de conducta, ¿no? Ahora las personas llevan sus bolsas de tela o de otros materiales, obviamente, al mercado. Las empresas grandes fueron las primeras en adecuarse. Varias formales están en proceso, pero hay informales que escondidas aún producen el Tecnopor para bebidas y alimentos. TV Perú ingresó a una de las principales fábricas formales. Antes aquí se producía solo Tecnopor. El adecuarse les costó más de $17 millones. Todo eso es material reciclado. La lámina negra que estamos viendo allá se convierte en una base para la torta. Y el domo también se hace de PET reciclado de lámina transparente, ¿no? ¿Este producto para qué es utilizado? Esta es una tapita de los helados sin parar. Que antes estaba en un envase que no era PET. Ahora han decidido cambiar, ¿por qué? Por la facilidad del reciclaje. Efectivamente, la materia prima para este proceso se obtiene de millones de botellas, chapas y otros envases usados que son desinfectados y triturados. Tras un minucioso proceso se convierten en grandes rollos de PET, listos para su transformación. En esta planta de reciclaje reciclamos más o menos 700 toneladas mensuales de plástico post-consumo, que en el mejor de los casos podría haber estado en un relleno sanitario y en el peor de los casos podría haberse ido a los ríos, a los mares. El tema del reciclaje no solamente es fascinante por la contribución que tiene a reducir el impacto ambiental, sino sobre todo por la generación de empleo para miles de familias. En otros países ya no existen, por ejemplo, rellenos sanitarios. Todos, absolutamente todos los residuos se ponen en valor, se reutilizan de alguna manera, sirven para algo. Otro producto de aceptación y amigable con el medio ambiente son los biodegradables hechos con el bagazo de la caña de azúcar. A pesar de tener una importante producción de caña en Perú, lamentablemente no producimos estos rollos. Importarlos de Colombia eleva el costo del producto. ¿Cuál es la diferencia con el Tecnopor, por ejemplo? Es mayor. Puede costar 2 a 3 veces más. Un ciento podía costar, de Tecnopor podía costar 25 soles, un ciento de eso puede costar 50 o 75 soles. Este producto, si yo lo separo adecuadamente y no está manchado de grasa, puedo volverlo a reutilizar. Si de repente ya se manchó de restos de comida, este producto va a terminar en un relleno sanitario.
pero como es hecho de un material natural, como el bagazo de la caña de azúcar, se va a biodegradar. Para la exministra, aún es anticipado exigir resultados de la prohibición del tecnopor para bebidas y alimentos. Lo más importante es que se han dado avances. Milagros Verástegui, directora general de Calidad Ambiental del Ministerio del Ambiente, precisa que al menos 150 países han prohibido el tecnopor y siguen trabajando para mitigar el daño al medio ambiente. Que no solamente es el tecnopor, sino el plástico que genera microplástico, ¿no? Y este microplástico es muy crítico para nosotros. La experiencia en Perú, investigaciones en Perú, por ejemplo, el de la Amazonía peruana, ha identificado el IAP que encontró microplástico en algunas especies de pescados que las personas consumen. Efectivamente, el tema de los microplásticos y nanoplásticos es uno de los que más preocupa a la comunidad internacional por ser partículas que cualquiera puede arrojar sin darse cuenta y causar un impacto negativo en la ecología. En Alemania hay zonas donde han estudiado que la mayor cantidad de nanoplásticos que hay en el mar provienen de las llantas de los vehículos. Por decir la Costa Verde, todos los días pasan miles de vehículos y están gastando la llanta. Y ese material que sale de la llanta, que es del petróleo, ¿a dónde va con el viento? Al mar. Sostiene que para detectar y prevenir el daño por microplásticos es necesario tecnología que en Perú y gran parte de los países no es común. Ello hace que el tema sea más complejo. Hasta las lavadoras. Si yo meto mi ropa sintética a la lavadora, elimina nanoplásticos que se van desprendiendo de nuestras fibras sintéticas, ¿no? Entonces, eso también pasa. Y como bien señalas, estas esponjas, cuando tú vas usándola, se va gastando, ¿sí o no? Entonces, si se va gastando, lo que se gastó, ¿por dónde se está yendo? Por el desagüe. Y eso va a llegar al río, va a llegar al mar. También hay, por ejemplo, estas cremas también que se usaban para como que causa fricción, ¿no? Para limpiar la cara y que tienen también nanopartículas, nanoplásticos. Eso también se está prohibiendo en otros lados del mundo. Entonces, sí, tenemos que evolucionar como sociedad. Uno de los elementos que se tiene ahorita es la prohibición de la que los envases o las bolsas que yo puedo usar no pueden generar microplástico. Eso es lo que se tiene como una restricción, ¿no? Adicionalmente, esto obviamente va a tener que ir acompañado de justamente los reglamentos técnicos que se dieron este año fue sobre el tema de los reglamentos técnicos sobre biodegradabilidad, ¿no? Y específicamente se prohíbe la tecnología que puedan generar microplástico y que genere esto en el ambiente, ¿no? Los países desarrollados no se escapan de la contaminación. Por el contrario, son los que mayor plástico y artículos no degradables producen. El poder adquisitivo ha dado origen a una tendencia excesiva y dañina que consiste en adquirir lo nuevo y desechar lo seminuevo, por el simple hecho de ya no estar a la moda. A pesar de incontables mensajes para salvar el planeta, nos dejamos llevar sin pensar que con simples acciones que toman escasos minutos podemos marcar la diferencia. Si yo en mi casa separo los orgánicos de los inorgánicos, ya estoy en un gran primer paso. Y por supuesto del resto de comida o de los papeles higiénicos, no mezclarlos. Ya muchos municipios tienen tachos diferenciados. Lo más importante, lo que realmente haría la revolución en nuestro país, es que las personas en nuestras casas separemos los residuos, el municipio organice a los recicladores para recogernos los residuos de manera separada y esos residuos separados lleguen a las diferentes industrias. Eso permitiría tener una industria y una economía circular. El problema es global. A inicios del siglo XXI, países como Estados Unidos, Canadá, Australia y algunos de Europa empezaron a enviar su basura en contenedores a plantas de reciclaje en China, India, Malasia, Filipinas y otros. Pero el nivel de toxicidad y los volúmenes inmanejables está haciendo que la mayoría de países mencionados prohíba la importación de desechos. Ello ha dado inicio al tráfico ilegal y de manera preocupante cada vez viene incrementándose la aparición de islas de plástico en millones de metros cuadrados en los 5 océanos. Las principales islas están en los gielos oceánicos. En el Pacífico Sur está la mayor gran isla, ¿no? Frente a Hawái, frente a China, ahí en el medio del Pacífico. Ahí está el gran hielo oceánico. Como ahí está dando vueltas el mar, está girando,
Entonces todo el plástico que sale de todos los continentes se acumula ahí. Pero así se va haciendo, ¿no? Una cinta se junta con otra, una malla de pesca. Mientras la tecnología no llegue a todos y nos permita convertir el plástico y otros desechos en productos biodegradables o en combustibles a costos accesibles, por ahora el camino del reciclaje y la economía circular es la más viable para todos. Siempre debemos recordar que la basura no se hace sola, la fabricamos los seres humanos. La naturaleza no es inagotable. Cientos de registros y estudios en el mundo nos están demostrando que si no somos responsables, seguiremos matando el único lugar que tenemos para vivir.